Y después de los anuncios del ministro de Economía sobre la suba en el piso del impuesto a las ganancias, 20%, la presencia y la columna de nuestro especialista Raúl de la Torre. Rulo, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Pedro? Y bueno, una noticia que era muy esperada porque había sido reclamada varias veces por la CGT, por su titular Hugo Moyano. Bueno, antes del anuncio la presidenta mantuvo una reunión con Exactamente. Moyano. Le dan el privilegio a Moyano de ser el primero en enterarse. Esto hay que reconocerlo, siempre se lo convoca en este tipo de medidas, en este tipo de resoluciones para que sea el primero en darle a conocer. Esto es una norma, te diría, una habitualidad de gobierno desde hace un tiempo. Ahora, analizando la media, lo que significa este aumento del 20% en el piso del impuesto. Ayer hablando con algunos funcionarios de Economía, en realidad con el ministro de Economía, Amado Boudou, él destacaba esta cuestión de que en realidad no es que el gobierno esté cediendo a una presión de la CGT. Y remarcaba sobre todo esto que es la continuidad que ha tenido el gobierno a lo largo de los últimos 7 años en ir ajustando ese mínimo no imponible, en ir ajustando las deducciones y sobre todo en haber eliminado la famosa tablita de Machinea, aquella tablita por la cual esas deducciones que se establecen, el mínimo no imponible, las deducciones por hijos y otras que existen, esa tablita Machinea lo que había establecido en el año 2000 es que no se podían tomar totalmente después de determinado sueldo. Es decir, hasta determinado sueldo se podían tomar, que era el escalón más bajo, y después iban perdiendo la posibilidad de deducir los trabajadores que estaban cargados por el impuesto a la ganancia. Esto provocó una distorsión terrible en su momento y justamente lo que se marca ahora es la diferencia entre esa política fiscalista que por recaudar más le reducía inclusive la posibilidad de tomar deducciones a los trabajadores, a esto que es estas mismas deducciones ir actualizándolo a medida que se supone que van avanzando los sueldos, que van creciendo los sueldos. Recordemos que el año pasado no hubo ajuste, sino que a fines de 2008 recién se aplicó un ajuste que era retroactivo al 1 de enero del 2008. 2009 se mantuvo la misma tabla de deducciones del año anterior. Este año sí se ajustan las deducciones, se aclaró que van a ser a partir del 1 de julio. Está por verse cómo se va a implementar esto, porque había muchas dudas. Hoy algunos diarios se tomaron de esto para decir que hay confusión y demás. Más que confusión, lo que falta todavía es información, porque esto es una precisión que tendrá que hacer la AFIP. Esto va a ser una resolución que se va a conocer el lunes sobre cómo va a ser la aplicación de esta nueva escala de deducciones que se dice va a ser a partir del 1 de julio. La diferencia fundamental a tener en cuenta, que esto sí lo podemos tomar de las palabras del propio ministro de Economía, es que esta vez no va a haber una devolución de los anticipos descontados en los primeros meses del año. Es decir, lo que se pagó ya es pago definitivo del impuesto. A partir de ahora, lo que sí se va a notar es que hay un descuento mucho menor en el salario, para igual el nivel de salario que el que tenías en los meses anteriores. Rulo, ¿de qué masa de dinero estamos hablando? Ayer el ministro de Economía calculó que está en el orden de los 3.100, 3.150 millones de pesos, así como te digo, calculando solamente el impacto del segundo semestre, de julio a diciembre. Esto sería lo que en realidad se estaría transfiriendo desde el sector público al bolsillo de los trabajadores, teniendo en cuenta que tengamos los niveles de ingresos que tenemos ahora, ¿no? Si todavía tenés un aumento de sueldo mayor, el traslado sería mayor, porque es mayor lo que está dejando de cobrar por impuestos a las ganancias del gobierno. Esto también es un factor importante, esto que marcás, los valores que traslada, porque también es una forma de decir, se sigue apostando al consumo, se sigue apostando al crecimiento económico. Ayer se reiteró, estamos en un piso del 6% de crecimiento para este año, y esto es otra vez insistir en el mismo plano. Sobre todo un sector que el de ingresos medios y altos, que ya empezaba a ser muy grande por lo que han significado los aumentos de los básicos de convenio, que en las escalas superiores, es decir, en las escalas jerarquizadas o de mayor calificación, ya prácticamente estaban todas dentro del alcance del impuesto a las ganancias. ¿La seguimos en un rato? ¿Cómo no? El comentario de Raúl de la Torre, seguimos.